Hola a todos. Primero que todo, las imágenes, vídeos y personajes no pertenecen a mí, los créditos son para sus respectivos creadores y autores originales. Solo la historia me pertenece. Si les gusta el fanfic, dejen su like. Sin más que decir, disfruten del fanfic. Prólogo. Sombras del otro mundo. La oscuridad no solo estaba a su alrededor, sino dentro de él. Una oscuridad profunda, que parecía devorar todo lo que tocaba, incluso su alma. Yuta Okkotsu despertó en un lugar completamente ajeno, su mente dispersa, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir. Su cuerpo estaba allí, intacto, pero algo había cambiado. La ausencia de las voces de las maldiciones, la ausencia del dolor constante que siempre lo había acompañado, era casi ensordecedora. La última imagen que había tenido era la de Sukuna, aquella bestia imparable, un monstruo de poder. Había sido testigo de su verdadera magnitud. Rojo, las palabras de su maestro resonaban en su mente. ¿Acaso fue el golpe de Sukuna lo que lo había transportado a otro lugar? Había tantas preguntas, pero ninguna respuesta inmediata. Solo un vacío lleno de incertidumbre. ¿Dónde estoy? Esa fue la única pregunta que le quedó en la mente al despertar, pero la respuesta nunca vino. La oscuridad lo rodeaba. Era una oscuridad densa, casi palpable, como si estuviera atrapado en el centro de un abismo sin fondo. En su interior, una sensación de impotencia lo invadió, aunque esa impotencia estaba matizada con algo más fuerte. Una determinación fría. No estaba perdido. Al menos, no aún. El aire era pesado, denso. No había sonido, ni viento, ni movimiento. Solo el retumbar lejano de algo indescifrable, algo que no lograba captar del todo. Nada de esto tenía sentido. Yuta intentó centrarse, tratar de recordar cómo había llegado allí, pero la confusión lo envolvía. Se sentó, frotándose la frente, tratando de despejar la niebla en su mente. ¿Acaso había sido un sueño? Pero no. Sabía que no lo era. El golpe de Sukuna había sido real, y ahora se encontraba atrapado en un lugar completamente ajeno a su mundo. Un escalofrío recorrió su espalda. Su primer pensamiento fue que tal vez todo era una ilusión, tal vez se encontraba en algún tipo de limbo. Pero la sensación de su propio cuerpo lo desmentía. Esto no era una ilusión. No podía serlo. Era real. Sin embargo, algo aún más inquietante se apoderó de él. Su poder seguía ahí. Su energía maldita estaba intacta, pulsando en su interior, como un fuego que no podía apagar. Pero ya no había maldiciones a su alrededor, y eso lo hacía sentirse aún más extraño. El poder estaba allí, esperando, pero no había ningún lugar en el que pudiera desatarlo. La oscuridad que lo rodeaba no era la misma que había enfrentado en su propio mundo. No era un enemigo palpable. No era una maldición. Era un vacío, un espacio que lo observaba sin mover un dedo. Pero no era un vacío sin vida. No era como el vacío de su propia mente en momentos de desesperación. Este lugar sentía, extraño. De repente, una luz comenzó a parpadear frente a él, una grieta tenue, como una rendija en el espacio, que iluminó brevemente la negrura. Una franja de luz, tan inusual y tan inesperada, se extendió ante sus ojos, cortando la oscuridad como una espada. Yuta la observó, intrigado pero cauteloso. Algo dentro de él, en lo más profundo de su ser, sintió que esa luz era su única salida, su única opción. Se levantó rápidamente, el polvo de su caída aún cubriendo sus ropas, y se acercó a la grieta de luz. La misma sensación de vacío lo rodeaba, pero esta vez había una certeza. Algo dentro de él le decía que debía seguir esa luz, que debía lanzarse hacia ella. Era lo único que le ofrecía alguna forma de escapar de esta incertidumbre. Un tirón, como si el aire mismo lo estuviera jalando, lo arrastró hacia la grieta. No hubo advertencia. No hubo tiempo. Fue como si el universo entero hubiera decidido tragarlo por completo. El entorno se deshizo alrededor de él, la luz y la oscuridad se mezclaron en una espiral de energía. Un golpe. La caída fue brutal, el impacto contra el suelo lo hizo gruñir. Todo su cuerpo temblaba por el dolor, pero lo peor fue el vacío en su pecho. No había maldiciones. No había señales de enemigos. Era como si todo a su alrededor hubiera sido creado solo para él, pero con un propósito incierto. Yuta se incorporó lentamente, las piernas temblorosas, el corazón aún acelerado. Respiró profundo, tratando de calmarse. El paisaje ante él era completamente diferente. ¿Qué lugar era este? No podía reconocer nada de lo que veía. Estaba rodeado de árboles frondosos, cuya vegetación era extraña, más viva y vibrante que cualquier cosa que hubiera visto en su mundo.
El aire era fresco, pero con una humedad pegajosa que lo hacía sentir incómodo. ¿Esto es un sueño? ¿Una ilusión? Pero la duda se desvaneció rápidamente, ya que todo parecía tan real. El lugar era desconocido, pero no había señales de que fuera un lugar en ruinas, ni tampoco de algún tipo de civilización. Lo único que pudo reconocer fueron los árboles, más grandes que cualquier cosa que hubiera visto en su mundo. A medida que miraba hacia el horizonte, notó que no había ninguna estructura tecnológica visible, ningún rastro de máquinas, vehículos o edificios como los que conocía. Este lugar no tiene nada de lo que solía ver. Tomó un par de pasos, mirando a su alrededor con cautela. Sabía que debía ser prudente, que no podía simplemente lanzarse sin pensar. Pero la sensación de estar fuera de lugar era innegable. El caos que siempre había sentido, esa presión constante de la energía maldita, ya no estaba aquí. Y sin embargo, algo más en el aire le provocaba inquietud, algo que lo recorría, que lo hacía sentir como si no estuviera solo. Algo no estaba bien. De repente, en la lejanía, apareció una pequeña aldea. Podía distinguir formas humanas moviéndose entre las casas, aunque desde allí no podía ver detalles. ¿Debería ir hacia allí? La tentación era fuerte. Necesitaba respuestas. Necesitaba comprender por qué estaba aquí, en este extraño mundo, sin saber si había alguna forma de regresar. Pero una parte de él se resistía. Algo dentro de él le decía que no podía confiar en nadie aquí, que no podía revelar su poder. Era un extraño. Un forastero. El pensamiento lo paralizó un momento. ¿Qué era él en este mundo? No tenía nada que ver con ellos. ¿Por qué no siento mi energía maldita? No lo sabía. Pero si alguien llegaba a descubrir lo que era, si alguien llegaba a ver el poder oculto en su interior, ¿qué pasaría? ¿Sería un peligro? ¿O una bendición? Con una respiración profunda, Yuta levantó la mirada y empezó a caminar hacia la aldea. El sol caía lentamente, la luz anaranjada tiñendo el paisaje con una sensación cálida, aunque para él, esa calidez no era suficiente para apagar el fuego en su pecho. Tenía que encontrar respuestas. Cada paso lo acercaba más a lo desconocido. Y aunque sentía el peso de su poder, su control sobre él, sabía que algo más se avecinaba. Algo grande. Algo que no podía entender aún. Fin del prólogo.